Los trastornos de personalidad se caracterizan por ser patrones desadaptativos de pensamiento, sentimiento, percepciones y conductas que comienzan muy temprano en la vida y estos se perpetúan a lo largo del tiempo y a través de varias situaciones. Dentro de esto, el funcionamiento social y laboral puede estar deteriorado, pero generalmente mantienen un contacto con la realidad. Cuando hablamos de trastornos de la personalidad, es importante hablar de personalidad. Entonces, para entenderla, tenemos que entender los componentes. Tenemos tres componentes principales en la personalidad. Primero tenemos el temperamento. El temperamento se refiere a estas influencias innatas, genéticas y constitucionales que influyen sobre la personalidad, es decir, lo heredamos de nuestros padres. El carácter, por otro lado, se refiere a estos factores psicosociales que aprendemos y que influyen sobre nuestra personalidad. Cuando hablamos de esquemas, estos se podrían encontrar dentro del concepto de carácter porque son algo que aprendemos durante nuestra vida y generalmente durante nuestra infancia. Otro componente que podemos agregar a la personalidad también son los valores. Los valores los vamos a aprender dentro de nuestro contexto y dentro de nuestra familia. Entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas característicos que nos distinguen como personas y que estos persisten a lo largo del tiempo y a través de diversas situaciones. Cuando hablamos de personalidad podemos encontrar personalidad normal y personalidad anormal. Cuando hablamos de normalidad es cuando se manifiesta la capacidad de afrontar el ambiente de un modo flexible y cuando las percepciones y conductas típicas fomentan el aumento de la satisfacción personal. Cuando hablamos de personalidad anormal, hablamos de una respuesta a las responsabilidades diarias de forma inflexible o cuando las percepciones y conductas dan como consecuencia un malestar personal o una reducción de las oportunidades para aprender y para crecer. Entonces, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, hablamos de un patrón permanente de conducta y de experiencia interna. Esto se desvía notablemente de las expectativas que se generan por la cultura de la persona y se manifiestan en al menos dos de las áreas que voy a mencionar: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y o control de impulsos. Los trastornos de personalidad tienen diferentes características. Yo les voy a mencionar 5 de estas características. La primera es que estos trastornos están profundamente enraizados y son de naturaleza inflexible. 2. Son adaptativos, especialmente cuando se encuentran en contextos interpersonales. 3. Son relativamente estables a lo largo de la vida de la persona. 4. Manifiestan un deterioro de forma significativa en la capacidad de la persona para funcionar. Y 5. Producen malestar en el entorno de la persona que los padece. Para la evaluación de los trastornos de la personalidad, tenemos que tomar en cuenta diferentes situaciones y características. Entonces, cuando nosotros evaluamos los trastornos de personalidad, tenemos que ver si los síntomas que presenta nuestro paciente son crónicos y estables. También tenemos que tener en cuenta el inicio de ese trastorno. De pronto en la vida de la persona, a qué edad se manifestaron los primeros síntomas de ese trastorno. También otro punto importante es si nuestro paciente reconoce o no reconoce el trastorno de la personalidad. Una vez que se evalúa y se diagnostica el trastorno de la personalidad, el tratamiento va a consistir en dos maneras, vamos a decirlo así: farmacológico y psicoterapia o psicoterapia. Y cuando ya nosotros hablamos de terapia como tal, existen diferentes niveles. Son 4. Primero, lo que nosotros vamos a hacer y lo que se pretende son disminuir los síntomas. Segundo, modular la dimensión temperamental de la personalidad. Tercero, lo que queremos es reducir el deterioro en el funcionamiento de nuestro paciente, en lo social y en lo laboral. Y por último, el último nivel es modificar ya el carácter o los esquemas de la personalidad.
Si te gustó el video y te ayudó en algo, te agradecería un like, un comentario y una suscripción. Nos vemos pronto.